Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Conectando Contigo a través de Red Informativa. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Fermín Toro junto con nuestro invitado especial, doctor José Luis Yepes, quien es licenciado en Comunicación Social, con diplomado en Gerencia de la Comunicación y magíster en Comunicación Corporativa. Posee un doctorado en Gerencia Avanzada y postdoctorado en Estudios Libres. Tiene una trayectoria de más de 30 años en distintos medios impresos, radiales, televisivos y también gerenciales. Asimismo, actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Fermín Toro. Ha desarrollado grandes labores dentro del gremio larense y también de la región centro-occidental. Es ampliamente reconocido por su programa televisivo En Contacto, transmitido por el canal Promar Televisión. Bienvenido, doctor. Un honor estar hoy aquí con usted. Gracias, Marcia, por esta oportunidad y bueno, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Gracias a usted. Es así. Bien, para iniciar el tema que vamos a abordar el día de hoy son los vicios del lenguaje. Sabemos que estos vicios son errores sintácticos y fonéticos que se cometen al momento de transmitir una idea o de expresar un mensaje. En base a esto, doctor, ¿cómo influyen los vicios del lenguaje en la comunicación? Bueno, la mayor influencia que pueden tener es que no ayudan a una buena interpretación. Generalmente tienden a la confusión y cuando estos se utilizan a través de los medios de comunicación social masivos, lo que ocurre es que se multiplica y la población tiende a pensar que esa es una forma ideal o una buena construcción del lenguaje cuando es todo lo contrario. Es así, y lo peor de todo es que se hace un hábito y comúnmente lo escuchamos tanto Sí. en profesionales como también en personas naturales, porque se vuelve algo común. Lamentablemente, podremos decir desde la pandemia hacia acá, eso se ha acrecentado, pero en el caso venezolano en concreto, ha influido mucho también la diáspora, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación social han visto migrar sus grandes talentos hacia otros países y se han tenido que proveer de talentos que no están debidamente formados o preparados para tan alta responsabilidad, y por eso es que tú ves unos barbarismos, unos dequeísmos, una serie de vicios que en otra época no es que no se hubiesen presentado, pero eran mínimos. Hoy día todo Se lo ha contrario. desarrollado. Hoy día, digamos, la mala construcción del lenguaje es mayoritaria y son pocos más bien los programas de televisión o de radio donde hay un cuidado en el uso del lenguaje. Claro, es así. Y es muy importante ya que al momento de usar un léxico adecuado se transmite un mensaje correctamente al momento de querer informar. Actualmente estamos llenos de tecnología, ¿verdad? Y sabemos que estos vicios pueden afectar e influir en el impedimento de una comunicación efectiva. Si nuestra sociedad está actualmente actualizada y cambiante, ¿por qué cree usted que a pesar de los grandes avances tecnológicos se siguen aplicando los usos de los vicios del lenguaje dentro de la sociedad actual? Hay dos vertientes. Una es, por supuesto, que hemos perdido calidad en la educación nuestra a todos los niveles, desde la educación básica, diversificada, el pregrado y posgrado. Tú no te imaginas cómo nos encontramos en estudios de cuarto nivel, estamos hablando de doctorados, en postdoctorado, algunos talentos que no saben ni siquiera redactar bien, y mucho menos expresarse bien, y utilizando algunas frases digamos, comunes, entre comillas, pero mal construidas, y como otras fuera de contexto. Entonces, cuando tú te pones a ver qué está pasando aquí, obviamente es la deficiencia en la calidad educativa que hemos tenido. Fíjate, en este momento que tú y yo estamos conversando, hay una gran diferencia entre los contenidos educativos que están recibiendo quienes están en planteles privados o semi-privados. Por ejemplo, algunos son manejados por grupos de la iglesia y los precios son simbólicos prácticamente, pero funcionan como privados. En tanto que los planteles públicos, todo el tiempo que se ha perdido, ¿verdad?, con este conflicto que hay magisterial, independientemente de la razón que efectivamente asiste a los profesionales por lo que están recibiendo, esa es otra cosa, pero el caso concreto es que tienen muy pocas horas efectivas de instrucción, de educación, y no están viendo los programas completos.
Entonces, te está dando una gran diferencia entre estudiar en un plantel privado y estudiar en un plantel público, que por generaciones vamos a estar pagando las consecuencias de eso. Es así y es lamentable porque anteriormente no se veía esta diferencia entre la empresa pública y privada, pero actualmente sí, más en el ámbito educativo. Así es. Ahora bien, considerando que la sociedad está totalmente informada sobre la tecnología, porque es lo que actualmente se usa más, ya ahora las redes es por donde nos comunicamos, por donde... Sí, pero fíjate, disculpa, no terminé la respuesta, te hablé de una vertiente, pero ¿cuál era la otra vertiente? La otra vertiente es, como te decía, que cada vez hay menos gente preparada al frente de programas de radio, de televisión, incluso ahora cualquiera puede tener en su propia cuenta cualquier cantidad de seguidores, y cuando te pones a ver cuál es la formación de esa persona, a lo mejor es escasa. Y no estoy hablando de la educación formal, que lo es. Estoy hablando también de la formación en el sentido de que ahora cualquier persona cree que porque, bueno, tengo X cantidad de seguidores, ya yo estoy hecho, no tengo por qué estudiar, no tengo por qué prepararme. No, la educación nunca está de más, por el contrario, te va a dar herramientas. ¿Y qué ocurre? Que mientras tú lees mejores textos, haces mejor redactado, y mientras más estudies, el resultado final es que vas a tener todo un paraíso, todo un abanico de opciones, de palabras, más en el español, pues en castellano que es tan rico y que tú a un objeto o un ser lo puedes definir hasta con 6 palabras distintas, ¿no? Fíjate, cuando uno dice, por ejemplo, cerdo, marrano, chancho, cochino, lencho, o sea, solo por mencionar 5 y me quedo corto, hay más nombres para definir al cerdo, ¿no? Entonces, si tienes todo ese abanico de opciones, ¿por qué no lo usas? Bueno, sencillamente es porque nos falta cultura general. Exacto, falta ampliación del vocabulario. Así es. Es así. Y tocando un poco también este tema de las redes sociales, es importante cómo ciertos influencers comentan, tienen la libertad, incluso personas que ni siquiera son influyentes en el medio, tienen la libertad de hacer cualquier comentario público y a través de eso está un vicio de lenguaje dentro del mensaje transmitido y se va a ir expandiendo, entonces ya las personas que visualizan eso lo hacen parte de su léxico. Claro, fíjate, y ahí es donde... Fíjate, te pongo un caso en concreto de lo que tú estás hablando, la palabra literal. Ahorita todo el mundo dice, no, literal tal cosa, literal no sé qué, literal tal cosa. Y resulta que no se dice literal. Literalmente. Se dice literalmente. Y si vas a decir literal, deberías decir en forma literal o de manera literal. Pero no deberías decir, no es correcto decir solo literal. Sí. Pero lo dicen tanto los TikTokers, los YouTubers, los que tienen cuentas en Instagram, y se ha convertido parte del léxico incluso juvenil. Está de moda. Así como cuando te preguntan algo y tú llegas y dices enseguida, bueno, nada, tal cosa. Bueno, nada. O sea, si tú empiezas la construcción de tu oración diciendo bueno, nada, es porque lo que viene después es nada interesante. Entonces le estás diciendo que el inconsciente a la otra persona, no me prestes atención, que lo que te voy a decir no es importante. Imagínate tú, eso se está convirtiendo en una regla y todo el mundo está diciendo bueno, nada, tal cosa, bueno, nada, tal cosa. Sí, y es ahí donde caemos entonces en que la frase, la oración está perdiendo su sintaxis, su coherencia, no tiene una buena cohesión y por ende... Se cae en redundancias. Exacto, el mensaje no llega correctamente. Por ejemplo, fíjate, se ha vuelto muy común decir, bueno, tal evento es totalmente gratis. No, o es gratis o no es gratis. Pero eso de totalmente gratis es una exageración. Sí. Entonces te dicen, no, estamos transmitiendo totalmente en vivo. No, estás transmitiendo en vivo o estás en diferido, o sea, grabado. Pero no es totalmente, o sea... Pero eso se ha convertido ya en una costumbre. En una costumbre, y lo vemos a diario. Sí. Es algo que vemos a diario. Continuando, se considera que la sociedad está actualmente informada sobre la tecnología y el uso de la misma. De hecho, ahora hay un nuevo campo que causa relevo y es la inteligencia artificial, como todos sabemos. Acá en Venezuela solamente hay una radio que cuenta con inteligencia artificial. Y hablando de ese tema, es bastante complejo y extenso. Para usted, ¿cuál es la importancia del lenguaje artificial haciendo énfasis en la aplicación de los vicios del lenguaje? Bueno, la inteligencia artificial siempre va a depender de cómo tú la alimentes. Entonces, claro, la gran diferencia va a ser el tema de los valores y la ética. La otra gran diferencia va a ser el tema de la creatividad, que siempre el componente humano que esté bien formado, que realmente se precie de permanentemente actualizarse en herramientas, esa va a ser la gran diferencia. O sea, yo te diría que, si bien es cierto que puede hacer desaparecer algunos oficios, yo dificulto que algunas profesiones propiamente dichas lo haga. ¿Por qué? Porque la gran diferencia va a ser que siempre, si el componente humano de este lado está muy preparado, lo que vas a sacarle mucho provecho
a la inteligencia A la artificial inteligencia artificial. y no dejar que todo lo haga la inteligencia artificial, porque también ha estado, se ha demostrado, hace poco en Nueva York, a un abogado casi que le quitan la licencia de abogacía, porque en su escrito lo hizo íntegramente por inteligencia artificial, utilizó incluso presuntos antecedentes que nunca existieron, que eran falsos, pero como en Internet tú encuentras de todo y la inteligencia artificial no ha llegado a ese punto en el que puede discernir si algo es falso o algo es verdadero. Sí. De hecho, él le preguntó, una vez que fue requerido por el juez, a la inteligencia artificial que él utilizó si se había apoyado en argumentos falsos y todavía la inteligencia artificial le responde, no, todo lo que te dije es rigurosamente cierto. Y resulta que esos casos nunca existieron, lo que él citó como antecedente. Te pongo este caso en concreto, como muchos otros que han ocurrido, en los que, por ejemplo, inteligencia artificial, ante un paciente que tiene un cuadro realmente grave, pues dice, mira, lo mejor es dejarlo morir. Y la decisión es, déjenlo morir. Y resulta que un equipo de médicos especialistas innova en alguna herramienta y logra que esa persona reviva, que esa persona incluso pueda otra vez desarrollar su calidad de vida. Entonces, ahí es donde tú ves que todavía no, o sea, hay mucho terreno por andar y dejar en este momento es todo la inteligencia artificial no pareciera lo más inteligente, ¿no? Claro, no. Está en un proceso de crecimiento, podríamos decir, está en un renacer. De hecho, lo comentaba hace poco, que existen ciertas aplicaciones que utilizamos mucho los comunicadores sociales, por lo menos los estudiantes, para editar videos, todas esas cosas. Y al final de los videos hay una opción que te permite colocar los subtítulos y esto lo arroja de manera inmediata. Todo lo que tú vas diciendo te aparece en pantalla y comete errores. De hecho, en uno de los videos presentados decían haces y la inteligencia artificial, por así llamarlo, porque es algo que arroja automáticamente, coloca S con HC y entonces eso es un grave problema porque puede causar tanto problema para la persona que lo grabó como para los oyentes. Entonces es ahí donde decimos que todavía no está completamente desarrollado ese campo. Claro, buenísimo. Ahora volvemos al punto que estábamos hablando hace rato al comenzar sobre Venezuela. Sabemos que se ha visto afectada no solo política y económicamente, sino también en el ámbito educativo. Y la disminución de calidad en la educación es cada vez más preocupante. ¿Cree usted que influye la educación actual de Venezuela en el desarrollo de los usos de estos vicios? Sí, influye de una manera bárbara. O sea, creo que lamentablemente se ha conformado lo que llamaríamos nosotros un cóctel molotov o la tormenta perfecta. Es decir, ante ese vacío, ante esa diáspora de talento y pérdida en la calidad de vida del sector magisterial, que se ha traducido en menos horas efectivas de clases como tal o de práctica con nuestros talentos de información o con los estudiantes, como queramos llamarlo. Bueno, todo eso ha conformado digamos, un panorama sombrío que nos permite indicar que efectivamente, o sea, estamos en un franco deterioro del uso del lenguaje. No veo ninguna, que es lo más preocupante en este momento, ningún plan ni del Estado, sino tímidas iniciativas privadas para tratar de ver cómo se puede revertir esta situación. Y si en este momento el mismo estudiante no toma para sí el reto de formarse con calidad, realmente lo que está recibiendo es algo deficiente, un producto muy deficiente. Es así, es como dice usted, quedaría por parte de los estudiantes ese incentivo de querer informarse, de querer ir más allá de lo que pueda haber en la escuela, en el colegio. De querer ser diferente, de marcar la pauta, de no ser uno más del montón, de no ser un mediocre, sino ser un profesional de excelencia, ¿no? Y como tal convertirse en referencia más adelante. Sí, primero hay que sembrar, obviamente, para después cosechar. Sí, y es muy importante hablar sobre estos vicios porque, como hemos venido comentando, se ven a menudo en profesionales, en personas que trabajan, incluso lo puedes ver en las calles, en una parada de autobuses, se escuchan muy a menudo el dequeísmo, el solecismo, las muletillas al momento de exponer algún tema. Hace poco estuvimos en un programa invitado, en un programa de opinión de radio, no voy a decir el nombre ni el pecador, pero voy a decir el pecado. El pecado. Pero sí llamó o escribió más bien por mensaje de texto una radio oyente y dijo que uno de los que estaban en el panel tenía un dequeísmo demasiado marcado, que se lo dijeran. Y como nosotros quisimos, pues una colega que estaba allí y yo, decir, bueno, mira, vamos a ver qué tan cierto es, vamos a empezar a contárselo desde ahorita. Y en 30 minutos le contamos 64 dequeísmos.
Wow. Wow, es una cifra importante y sobre todo en radio, que solamente depende del sistema auditivo El y eso se sistema multiplica auditivo. la percepción de los contenidos, ¿no? Sí, y de la repetitividad Sí. de las Y estamos palabras. hablando de que esta persona era un politólogo, o sea, egresado universitario. Profesional. Te podrás El vivo imaginar, ejemplo. además profesor universitario, ahorita que recuerdo. Entonces, wow, si está a ese nivel, te podrás imaginar lo que está ocurriendo con aquellos muchachos que de la noche a la mañana se vuelven famosos, tienen muchos seguidores y consideran que, ¿para qué voy a estudiar? ¿Entiendes? Entonces, Ahí el ayer me lo comentaba, por cierto, detalle. me lo comentaba mi hija, ¿no? Mientras estábamos saliendo ya del canal y estaban allí conversando unas niñas que iban a entrar a otro programa en el canal y una de ellas dice, mira, como Kim Kardashian. Entonces la niña creo que tendría 8 o 10 años, no pasa de allí. Entonces, cuando tú pones a ver, te pones a ver quiénes son los referentes de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ojo, Sí. eso tampoco podemos generalizar, no todos son así. Hay los muchachos que están claros en que es a través del estudio y no por obtener un título o un certificado, sino por crecer en lo personal y en lo profesional, porque eso además te va a dar después un motivo de orgullo personal Claro. en principio, pero también para tu familia y para las personas que te quieren, porque van a ver que efectivamente eres un profesional que procura hacer su trabajo lo más honesto y lo mejor posible. Es allí donde entra entonces el desarrollo personal, que Sí, hablamos de la automotivación, el autoconocimiento, de saber qué queremos, a dónde vamos y qué perseguimos. así es. Entonces, ahora basándonos en esto que usted acaba de decir de Kim Kardashian y otras celebridades, incluyendo el ámbito de la música. Okay. Sabemos que ahora está muy de moda el reggaetón y que existen diversos cantantes que a través de sus letras implementan de repente jergas que se utilizan dentro de su país y Claro. que se han ido ampliando a lo largo del mundo en todos los oyentes de dichas músicas. Y eso también ocurre un gran impacto en lo que es el uso de más vicios del lenguaje, porque se van extendiendo estas palabras que no entran dentro de un vocabulario establecido, pero que las personas adoptan y lo hacen parte de su costumbre. Y me parece aún mucho más grave, más que el mal uso del lenguaje, que ya de por sí sería un tema grave, es la simbología y el mensaje que se está transmitiendo a través de ese lenguaje. Cuando tú te pones a analizar las letras, por ejemplo, del Conejo Malo o de Sí, alguno de estos otros reggaetoneros muy, pero muy famosos, porque nadie puede negar que son celebridades y que de verdad los siguen millones de personas, ¿no? Y han obtenido reconocimientos a nivel de la Academia de la Música que muchos otros poetas de la canción no han no lo han logrado. logrado. Eso es algo que no se puede negar, ¿verdad? Pero cuando te pones a analizar el discurso, ¿verdad? Y nosotros como comunicadores, esa es una de nuestras facetas, Es una de las analizar el facetas. discurso, te pones a ver que hay toda una apología a considerar a la mujer un objeto, y un objeto sexual solamente. Sí, sí. Es decir, cómo no es considerada ni siquiera un género igual que el del hombre, no, sino que la mujer está para perrear, está para ser usada, para, bueno, cuando desechada Lamentablemente. y sustituida por otra, o sea, y te pones a ver que lo lamentable de ese discurso, ¿verdad? Es que ocurre en momentos donde la mujer ha ido logrando posiciones, no por ser mujer, sino por su Por su capacidad y por su capacidad. talento. Mira, yo he hecho maestría, además de pregrado, pues maestría, doctorado y postdoctorado. Y en mis aulas de clase, yo creo que si tenemos, mira, 70% o más del 60% son mujeres. De hecho, por eso se dice que la gerencia del futuro es la gerencia femenina. Ajá, sí, pero por un lado estaba ocurriendo eso y por el otro lado entonces viene esta vertiente que es Sí. mundial, que es muy famosa, donde te dicen, mira, pero no, es que la mujer no puede ni siquiera estar al lado del hombre porque es un objeto, la podemos usar, la desechamos, la sustituimos, en fin, no le prestemos atención, no le demos importancia. Todo eso está contenido en esas letras En que esas letras. tienen melodías muy pegajosas, bueno, están cambiando el mundo de la música, eso como decíamos es innegable, pero que trae en el combo, lamentablemente, esto que estamos conversando. Sí, es así. Y es lamentable también saber que los jóvenes son quienes hacen mayor uso de estas letras, quienes Claro. escuchan estas músicas y siguen a dichos ídolos. Entonces, sí, es un problema que no solo viene ya del ámbito relacional con que comúnmente estés, sino también que viene de las personas que sigas a través de tus redes Así es. y de esas personas que te guste escuchar. Pero bien, ahora pasando a otro tema y teniendo en cuenta su experiencia y larga trayectoria en los medios comunicacionales, doctor,
¿Cuál ha sido el vicio del lenguaje que más le ha impactado en el ejercicio de su profesión? Wow. No, bueno, es que son muchos, pero el dequeísmo es uno que está muy presente, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál? Es que, mira, me da risa la cosa porque ahorita se acaba de asomar mi coordinadora del equipo de producción del programa y ya, como ellos tienen ya cierto tiempo conmigo, cada vez que alguien comete algún barbarismo, enseguida nos miramos, ¿no? Ya ni siquiera tenemos que decirnos nada, ¿no? Porque Hablan con la son mirada. palabras que ya nosotros hemos ido corrigiendo y de cuando en cuando aprovechamos en el programa para hacer alguna corrección o plantear pues, ¿no? alguna noción de cómo utilizar bien el lenguaje, pero realmente, Marcia, yo creo que lamentablemente son minorías los programas que le dedican algunos minutos a eso. Sí. La mayoría no le prestan atención, consideran que eso no vende, que eso no llama la atención. Y sin embargo, bueno, pareciera que, mira, no es tan cierto, porque a veces me consigo en algún centro comercial o en la vía pública a alguien y me dice, doctor, o algunos me dicen hasta profesor, porque bueno, o les di clase o le di clase a algún hijo o alguien, algún familiar, y me dicen, ¿sabes que una de las cosas que me gusta en el programa es cuando usted se toma los minutos y dice tal cosa no se dice de esta manera, se dice de esta otra? Por ejemplo, y ahora es reconocido por la academia. Desde hace unos cuantos años para acá, la Real Academia Española aceptó, y ya eso se escribía en varios libros desde hace años, la traducción de feedback, retroalimentación. Pero los expertos en lingüística siempre han señalado que el término más bonito, que no afea el lenguaje y que de forma literal es el que deberíamos usar, es realimentación. Porque nos decían, por ejemplo, los expertos en lingüística que nos dieron clase en la maestría, que retroalimentación literalmente es alimentarse por detrás. Y salvo prueba en contrario, nadie se alimenta por detrás, ¿sí o no? Claro. Entonces, claro, con ese ejemplo tan escatológico, cuando la profesora nos lo dijo, a mí o sea, a mis compañeros y a mí, nunca se nos olvidó más nunca, ni por equivocación, llegamos a mencionar esa palabra, porque la asociábamos con ese ejemplo escatológico. Claro. Realmente suena mucho más bonito cuando tú dices realimentación. Aquí estamos conversando, yo le digo algunos conceptos a Marcia y yo me realimento con lo que ella me está diciendo. Suena mucho más bonito que decirme retroalimento. Claro. Y si te pones a ver a la traducción en forma literal, de verdad, realimentación se ajusta más. Reitero, ya la Real Academia lo aceptó como ha estado aceptando en los últimos años algunas cosas que tú dices, Muchas pero bueno, palabras. este tipo de palabras afean el lenguaje, ¿por qué lo estás aceptando? Exactamente, ¿no? sí. Mira, Yo tengo como el caso de imprimido. el de aperturar, o sea, aperturando, o sea, Sí, no. agendar, no sé, que términos que quizás Fonéticamente no se escuchan bien. sí, y que tú, aunque la Real Academia ya lo acepta, la idea sería que si tú te buscas textos bien escritos, no vas a encontrar ese tipo de palabras. Hay formas más bonitas de decir las cosas. Es así, claro que sí, doctor. Bueno, para finalizar esta agradable y amena entrevista sobre un tema bastante amplio e importante dentro del ámbito comunicacional, ¿considera usted que se podría reducir el uso de los vicios del lenguaje y qué estrategias se podrían aplicar para ello? Sí, obviamente se podrían y se deberían reducir, pero eso partiría por una política de Estado en la que de verdad se busquen los mecanismos atractivos, porque no tiene por qué ser aburrido ni algo para bibliotecólogos o para eruditos, no. La idea es que presentar con herramientas nuevas, de forma innovadora, exactamente, usando tecnología de punta, con buenas producciones, procurar que desde la etapa inicial de la educación comencemos a ocuparnos, no a preocuparnos, pero sí a ocuparnos del buen uso del lenguaje, darle herramientas, cuentos bien contados, valga la redundancia, bien narrados, que aquello provoque, digamos, estar obteniendo más y más formación y que tú sientas la necesidad, esa necesidad imperiosa de crecer, pero de crecer, digamos, de forma divertida, ¿no? Como te decía, eso no tiene por qué necesariamente ser aburrido. Porque, y buscar algunos incentivos como política de Estado también, obviamente para que los educadores estén bien remunerados, para que además sientan que su vocación la pueden ejercer con pasión, sin necesidad de estar tan preocupados por la nevera de su casa, por el nivel socioeconómico tan bajo que tienen.
La educación es básica y es primordial para cualquier país, pero eso se traduce no solamente en una constitución ni en un discurso. Eso tiene que ser en términos prácticos. Si realmente le damos importancia a la educación, los profesores, los maestros, deberían ser entre los profesionales mejor remunerados en un país. Y por eso que te digo que hace falta política de Estado a corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que si lo hacemos de esa manera, los medios de comunicación van a reflejar también eso. Claro que ¿Okay? sí. Porque no son unas burbujas ni unas islas por allá desiertas, no. Ellos son reflejos de una sociedad. Una sociedad en crisis tiene medios de comunicación en crisis. Como en la actualidad. Y bueno, los medios tampoco pueden ponerse sobre sus hombros toda la tarea que tiene que ejercer el Estado, que constitucionalmente está obligado a hacerlo. Es así, doctor, claro que sí. Hablamos también sobre los pensamientos erróneos de las personas que solamente los que nos dedicamos a los medios de comunicación, los que amamos la literatura y el lenguaje, debemos de utilizar un léxico excelente o bien empleado. No, toda la comunidad necesita de un buen uso del vocabulario y de un buen uso del léxico. Y fíjate que cuando hablamos del buen uso del lenguaje, estamos hablando también de enseñar a nuestros muchachos desde la infancia a respetar los códigos del lenguaje. Un código de lenguaje es el silencio también. Pareciera que nos enseñan que si tenemos que hablar a través de un medio de comunicación, tenemos que hacerlo rápido y llenar espacios como sea. Y en ese interín es donde incurrimos en las famosas muletillas. Por querer llenar el espacio, no, si hay momentos para hacer las pausas, guardar silencio, y eso invita a la reflexión, eso invita a que le hagas énfasis a la frase que sigue, en fin, es un código que bien utilizado es una tremenda herramienta de comunicación, el silencio. Pero, reitero, nos han enseñado que tenemos que hablar rápido, que tenemos que estar llenando. Entonces, ahí es donde caemos en el por supuesto, estamos transmitiendo totalmente en vivo, en fin, todas esas barbaridades que estamos escuchando día a día en radio, televisión y en los medios digitales. Entonces, creo que, como te decía, en una política de Estado bien definida por especialistas, donde puedan intervenir gente, sobre todo las nuevas generaciones también, porque, reitero, tiene que presentarse esos planes y esos proyectos de una manera divertida, de una manera amena, de una forma amigable, para que tú adoptes la necesidad de crecimiento por empatía, no por imposición. Es así. Me parece muy interesante esto de saber cuándo hacer silencio y cuándo no. Dice Ismael Karen en su libro El Poder de Escuchar, que escuchar es un don. Y saber dar los espacios a la persona que estás entrevistando o con quien estás hablando es importante, porque de esta forma tú estás dándole importancia a él y te estás dando importancia a ti mismo, porque estás recibiendo esos nuevos conocimientos impartidos por la otra persona. Así es, Marcia, y pareciera mentira, pero es algo tan básico, pero tan real y que no se nos debe olvidar. Cuando yo estoy callado, escuchándote, estoy adquiriendo conocimiento. Cuando yo estoy hablando de los conocimientos que ya tengo. Entonces es hasta inteligente saber escuchar. Es así, y es difícil. Aunque creamos que comúnmente lo hacemos a diario, no lo hacemos. Porque la mayoría de la gente escucha para responder y no para entender. Y no para entender. Es así, doctor. Bueno, por último, quisiera que nos regalara unos tips para poder evitar estos usos de los vicios del lenguaje y cómo podemos hacer para que ya se vayan disminuyendo dentro de nuestro día a día. Procuren ser selectivos a la hora de consumir medios de comunicación. Cuando vayan a hacer cualquier curso, taller o formación, procuren averiguar quién es el ponente, quién es la persona que está suministrando conocimiento. Porque me he encontrado muchas veces, por ejemplo, en mi campo, gente dando talleres de oratoria que jamás en su vida han dado un discurso ante un público. O gente dando talleres de cómo manejar el miedo escénico y jamás se han visto frente a un escenario. Otra cosa importante, procuren leer el género que más les atraiga, pero que esté bien redactado, que esté bien escrito. Porque de tanto leer textos bien escritos, cuando ustedes ven algo mal construido, les va a hacer ruido. Cuando hablamos de ruido no hablamos de bulla, hablamos de aquello que nos resulta, aquí pasa algo, nos llama la atención, claro, porque está confundiendo o está enviando un mensaje erróneo, ¿no? Entonces, cuando tú de tanto leer cosas bien escritas, llega un momento en que tú dices, no, ya va, pero ¿por qué fulanito o fulanita de tal dijo tal cosa si eso no se expresa así? Y te ayuda además en la construcción propia. Cuando tú estás construyendo algo que estás escribiendo o estás dando un discurso, estás improvisando, tienes más herramientas, tienes un abanico, y si de repente tuviste un lapsus mentis y se te olvidó el significado de tal palabra, o si está bien o no insertarla, buscas un sinónimo automáticamente por acá, sin tener que incurrir en la famosa muletilla. Entonces, desde ese punto de vista, mi invitación es a eso. Consuman
buenos contenidos escritos o audiovisuales, sean selectivos en eso. Eso no quiere decir que no tengan también su lado oscuro, en el sentido también de otras cosas que a lo mejor no están también escritas y que le divierten, chévere. Eso es bueno también para el crecimiento espiritual. Pero sí tener claro y consciente de que en la medida que yo vea cosas bien hechas, en esa misma medida mi reto personal va a ser no emularlas, sino superarlas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido todo un honor estar con usted en este lindo compartir de saberes. Así que bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión por las pantallas de Red Informativa. Hasta luego.